Los enfrentamientos de bandas de narcotraficantes en San Carlos, Minas, Chuy y en barrios de Montevideo volvieron a traer la discusión sobre la pertinencia de que militares realicen tareas policiales en zonas conflictivas. El senador nacionalista Jorge Larrañaga propuso la creación de una Guardia Nacional integrada por militares, una iniciativa que el legislador está dispuesto a tratar por la vía de un plebiscito. Por su parte, la intendenta de La Valleja, Adriana Peña, solicitó la presencia de fuerzas castrenses para ponerle fin al enfrentamiento de familias de narcotraficantes que tienen en vilo a Minas. Desde el oficialismo, en tanto, se rechazó esta propuesta. E incluso el senador José Mujica dijo que existe riesgo de que los militares que se enfrenten a los narcos se corrompan. No cometan nunca el error de meternos a combatir el narcotráfico. Porque la experiencia internacional enseña lo siguiente. Las granadas que no resiste ningún ejército son las de $100. Sin embargo, mientras estas discusiones se llevan adelante, la Cámara de Representantes aprobó el pasado 3 de mayo un proyecto de ley que en efecto permitirá que las Fuerzas Armadas realicen tareas policiales en una franja de 20 kilómetros contando a partir de los límites fronterizos, con excepción de los centros urbanos. Esta iniciativa, que ahora deberá ser aprobada por el Senado, contó con el apoyo del oficialismo, del Partido Nacional, el Colorado, el Independiente y recibió el rechazo del diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio. Rubio criticó que se adjudiquen a los militares a tareas policiales, lo que a su juicio desnaturaliza sus funciones e implica un paso peligroso. ¿Por qué habilitar la presencia de militares haciendo tareas de patrullaje en una franja cercana a la frontera y no en lugares donde actúan las bandas de narcos? Preguntas que quedan formuladas para ser respondidas a partir de ahora por el diputado Eduardo Rubio, de Unidad Popular, que tiene la gentileza de visitarnos. ¿Cómo le va? Buen día, un gusto estar acá con ustedes y con toda la teleaudiencia. Usted utilizó el adjetivo peligroso. ¿A qué asocia ese potencial peligro de militares custodiando la frontera? Bueno, son varios peligros, ¿no? Primero que empezamos a desnaturalizar el rol de cada institución del Estado. Las Fuerzas Armadas tienen un papel bien concreto, que es la defensa de nuestra soberanía nacional, de nuestras fronteras marítimas, aéreas, terrestres, contra el ataque de un enemigo externo. Su preparación es para la guerra, para la aniquilación del enemigo, y no tiene nada que ver esa función con la tarea de policía, de custodia del orden interno. Tenemos organismos específicos para cada cosa. ¿Cuál es el peligro? Primero que desnaturalizar el rol de una institución del Estado empieza a debilitar su función. ¿A qué se van a dedicar los militares? ¿A pedir documentos? ¿A revisar los autos? ¿A perseguir un ladrón? ¿O a custodiar nuestra frontera desde el punto de vista de la soberanía? A cuidar nuestra agua territorial, que no nos roben los pescados, por ejemplo, pescadores piratas que hay permanentemente en nuestras aguas. A preservar nuestra integridad territorial. Entonces, ahí empieza a bifurcarse las tareas y uno no puede atender todo a la vez. Segunda cosa, hay una historia en el Uruguay y en el mundo. El general Licandro, que para nosotros es el maestro en materia de políticas de defensa nacional, rechazaba pero tajantemente todo lo que tenía que ver, como él decía, la acción civil del ejército, ¿verdad? Porque el ejército está para una cosa, y empezar a involucrarlo en otras, empiezan a ganar terreno. Porque dice, 20 kilómetros, primero, van a custodiar la frontera. Mentira, eso no es verdad. Eso lo hacen ahora. Lo que van a hacer ahora es patrullar 20 kilómetros en toda la línea, a lo largo de toda la línea fronteriza. ¿Con qué potestades? Todas las potestades de la policía. Y más todavía, como lo dijo el diputado Abdala, esta ley es más permisiva con respecto a los militares que las potestades que tiene la policía sin ningún tipo de control. Ahora, y una cosa ridícula, permítame que le diga. Dice 20 kilómetros en el entorno de la frontera. ¿Sí cuánto es la frontera con Brasil? Son 20.000 kilómetros cuadrados. Es un territorio muy vasto, importantísimo. Y dice, y no, exceptuando los centros poblados. Y yo me pregunto, cuando viene, supongamos que en el medio del campo
una carretera perdida ahí entre Masoyer y Tranquera, detienen un auto y en el auto llevan un animal que carnearon. Es un delito. Los tipos rajan y empiezan a disparar. Llegan a un centro poblado, supongamos que en la ruta 9 llegan a la Coronilla, paran en la puerta del centro poblado y llaman al 911. Eso no existe en la vida, eso no es real. Este es un paso al que va a seguir después, que también van a entrar a los centros poblados. Está bien, pero más allá de lo que haya formulado Licandro y sin quitarle autoridad sobre el tema desde ya en su momento, ¿no le parece que hoy por hoy la situación, el eje de la situación ha cambiado? Y así como los militares han cumplido con otro rol como servidores públicos, léase inundaciones, colaboración en tareas de limpieza cuando se presenta un caso de potencial emergencia sanitaria, ¿no pueden sumarse a estas tareas en coordinación con el Ministerio del Interior? No es lo mismo. Y además también rechazo que se use a los militares de rompehuelgas. Parece que es fatídico, que además no están para recoger basura los militares, ¿verdad? Distinto es en un caso de catástrofe natural que está previsto en la Constitución, es parte del rol de las Fuerzas Armadas. Pero llamar a los militares para pintar una escuela o para... cuando tenemos a los trabajadores del Ministerio de Arquitectura y del Ministerio de Trabajo... de Transporte y Obras Públicas sentados sin que le den tarea, o sea, es un absurdo, es una dilapidación de recursos y es desnaturalizar las funciones de cada organismo del Estado. Entonces, no es lo mismo, en el caso de la catástrofe eso está previsto y más, el general Serén y el general Licandro tuvieron un papel destacadísimo en las inundaciones del 59, sí, en la evacuación de Paso de los Toros, pero eso está previsto en la Constitución, es parte del rol, para eso sí, o el tornado de Dolores. Usted no puede llamar a los militares para cada cuestión que tenga un problema, porque ¿para qué están los demás organismos del Estado? Y en este momento, además, donde hay que discutir la reforma de la Carta Orgánica de las Fuerzas Armadas, que tenemos que adecuar el número de militares a la realidad del país, y la reforma del servicio de pensiones y retiros militares para adecuar a eso, entonces, darle más funciones al ejército es decir, no, vamos a seguir por el mismo camino. Ya vamos a ir al tema de la reforma de la caja militar, pero ahora sí lo invito a ver la encuesta, a ver qué dicen los televidentes en la calle. Marianela Lugano consultó sobre la opinión de los mismos respecto a este tema. Estamos preguntando cuál es su opinión con respecto a que las Fuerzas Armadas salgan a la calle para combatir la inseguridad. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo, porque ya no se banca más la situación así con la inseguridad que hay. Totalmente de acuerdo. Así que salgan a patrullar me parece perfecto. No estaría de acuerdo. Y pues son distintas entrenamientos, vamos a decir, la policía es una cosa y la Fuerza Armada está entrenada para otra cosa, muy distinta. Pienso que no. Yo estoy de acuerdo. Sí, porque la verdad que cuando venía y estaba la Fuerza Armada, antes te pedían, lo único que te molestaban pidiéndote la cédula. Si tú no tenías nada que ver, entregabas la cédula y ya está. Pienso que las Fuerzas Armadas, actuando bien, pueden cambiar el país. Bueno, eso es como un arma de doble filo, ¿no? O sea, como que quedó mucho el recuerdo de todo lo que pasó antes y creo que no sé si es tan bueno ver las Fuerzas Armadas en la calle, o sea, me parece que tendría que haber más presencia policial y de última hacer como un tipo de refuerzo en ocasiones especiales. Yo fui militar y si me tocaría hoy en día hacer ese servicio lo haría, estoy en mi país. Y en realidad, no, en principio no estoy de acuerdo. Hablando de las Fuerzas Armadas, sí estoy de acuerdo que patrullen más, que de hecho lo he visto y lo están haciendo, y creo que eso sí va a dar mejores resultados que las Fuerzas Armadas. Lo otro no estoy de acuerdo. Bueno, aquí hay una clara distinción de roles en varios testimonios y también a veces un paralelismo algo injusto. Las Fuerzas Armadas hoy no necesariamente tienen que representar lo que fueron las Fuerzas Armadas en la historia reciente. Sí, el problema que Uruguay tiene un lastre que es el de la impunidad. Entonces, y vuelvo al general Licandro, mientras no se depuren las Fuerzas Armadas de lo que es el lastre de quienes fueron responsables de los crímenes, la verdad que cargan una mochila pesada. Bueno, pero ahí la justicia y el Poder Ejecutivo tienen también su rol. Totalmente, como dice la convocatoria de la marcha del 20 de mayo, impunidad, responsabilidad del Estado ayer
y hoy. Lo dijimos cuando dimos el debate el otro día sobre sitios de la memoria. Pero me parece muy interesante lo que dice la gente, con toda la corriente que hay en materia de reclamo de que vengan las Fuerzas Armadas, que sea un 50 y 50, y que algunos de los que dicen que quieren que vuelvan las Fuerzas Armadas es porque añoran la dictadura, la verdad que me parece que habla muy bien de la capacidad de razonamiento de los uruguayos. Rubio, respecto a las posibilidades que tiene el Ministerio del Interior, por ejemplo, para controlarlo, el paso de frontera, ¿usted considera que el equipamiento y los recursos están puestos a la hora de controlar, por ejemplo, el accionar de bandas de narcos? Pero mire, nunca tuvo tantos recursos como ahora el Ministerio del Interior. Tiene aviones, tiene helicópteros, tiene un cuerpo, tiene un equipo de drones. Si algo no se limita nunca en el debate presupuestal por parte de los demás partidos, son los recursos para el Ministerio del Interior. Hay una Guardia Republicana de carácter nacional. Yo creo que tiene recursos y tiene las potestades. Cuando estaba el gravísimo problema en el Chuy, ¿verdad? Que había un crimen, un asesinato por día, me parece que era. Entró la Guardia Republicana y ¿qué pasó en el Chuy? ¿Verdad? Cambió la situación, entró del lado brasilero también la policía militar, me parece, o la policía federal. Entonces, vamos a trabajar con los recursos que tenemos, vamos a trabajar y a exigirle a quienes tienen la potestad de hacerlo, porque después se empieza con ese entrevero, y además hay una experiencia internacional. Vamos a ver, donde el ejército interviene en la seguridad pública y en el orden interno. Miremos México. ¿Cuál es la situación de México? Miremos Brasil. ¿Cuál es la situación de Brasil? Entonces, hay una experiencia internacional y yo creo que hay una... ¿Qué es lo peligroso? Que empezamos a subvertir el orden interno, empezamos a dar pasos y yo creo que tenemos una historia que cada paso que damos en este sentido de incrementar el carácter represivo de las Fuerzas Armadas, es muy difícil después dar un paso hacia atrás. Por último, Rubio, ¿qué evaluación hace de las declaraciones de la ayer al Observador? Que bueno, ha sido, por ejemplo, el tema hoy de inicio del programa, ayer y hoy, con las diferentes repercusiones. Mira, a mí me parecieron muy interesantes. Obviamente hay cosas que no comparto, pero hay una cosa esencial que comparto, y es que ubica el problema del crecimiento de la violencia social en el modelo económico, social y político vigente. La Llera dice, este modelo, en otras palabras, es una fábrica de marginales. Y dentro de poco vamos a tener barrios privados cercados, con seguridad privada y afuera del caos. Eso no es mandato divino, eso es fruto de un modelo económico que excluye cada día más a más gente. Y también creo que dice la Llera, el tema no es solamente represivo. No alcanza con el tema represivo, necesitamos políticas sociales de fondo. Y también demuestra que el asistencialismo mitiga problemas, pero no resuelve los problemas estructurales. Acá lo que precisamos es generar trabajo, distribución de la riqueza, justicia social, integración social, si no, vamos camino a lo que plantea el inspector La Llera. Diputado Eduardo Rubio, muchísimas gracias por su presencia esta mañana en Buen Día Uruguay. Muchas gracias a ustedes.